Bienvenidos a Si te caes me invitas, el espacio en donde si tropiezas nos levantamos juntos. Soy David Montalvo. Hoy presentamos a Gerardo Gaya, papá, emprendedor social y fundador de Iluminemos por el Autismo. Gerardo, no sabes el gusto que me da tenerte en Si te caes me invitas. Igualmente, ahora sí que un privilegio poder estar aquí porque además del nombre a mí me fascina. No, pues muchas gracias. Oye, y te puedo decir que eres... yo creo que el invitado que más quería traer y más se me hizo en un corto tiempo. O sea, porque hablamos hace relativamente poco, ¿no? Sí. Y se pudo, cuadrón. ¿Qué andas haciendo acá en Monterrey? Vine a dar una conferencia de inclusión y accesibilidad al TEC de Monterrey mañana. Entonces, salió muy bien la logística. Qué bueno que se cuadró todo y a tiempo y demás. Sí, afortunadamente. Cuéntame de tu vida. Vamos a empezar por los inicios. ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres? ¿Qué onda contigo? ¿Con tu niñez? ¿Con tu infancia? Pues mira, siempre fui un niño muy inquieto. La verdad, vengo de una familia, tengo un hermano, mis padres se separaron y se divorciaron prácticamente pues cuando yo tenía 2 años por ahí, o sea, yo no tengo básicamente noción de un matrimonio de mis papás. Mi papá tuvo cáncer en ese entonces también, no tengo noción yo de su enfermedad. Me tocó sí un poquito de la recuperación y bueno, afortunadamente vivió unos años más, pero siempre fui muy inquieto. Yo digo que un ejemplo que puedo poner para ponerlo como ejemplo de esa inquietud, en quinto de primaria iba al Cumbres en la Ciudad de México. Sí, claro. Y en quinto de primaria decidí yo cambiarme de colegio, ¿no? Tú decidiste cambiarme. Yo decidí cambiarme. Y ya había hablado con el director de la otra escuela, que lo conocía muy bien, del Sierra Nevada, y llegué con mi mamá a avisarle que me cambiaba de colegio y mi mamá me apoyó y me dijo, eso es lo que quieres, va, ¿no? Que obviamente con el tiempo pues me ha permitido una pauta que incluso yo digo que mi propia definición de éxito es tener la libertad de equivocarme como siempre le he tenido, ¿no? Pero después pasé por 7 escuelas, con muy mala suerte porque me hicieron repetir sexto de primaria porque estaba muy chico, me convirtieron en un vago, la verdad, académicamente hablando. Me la pasé la vez que repetí sexto de primaria en el salón de computación y deportes, ¿no? Y fue donde también encontré, pues me gustaba mucho la computación y la programación cuando apenas empezaban las computadoras, ¿no? Te hablo de la prehistoria, hace 40 años. Y de ahí, pues la vida me puso en un camino que a mí pues me apasiona y me gusta mucho verlo como un estilo, una forma de vida, ¿no? Polémico, mal visto por mucha gente, entiendo, y mucha gente probablemente va a criticarnos por ello, pero fui torero profesional. Descubrí en el toreo una pasión, algo que me llamó. ¿Cuándo empiezas? Cuando tenía como 16 años, se me empezó a meter la inquietud. Debuté profesionalmente a los 19, tomé la alternativa a los 24, y en ese proceso pues yo tuve la suerte de tener grandes mentores, muchos, ¿no? Pero uno que hablo mucho es de David Silvetti, que fue una figura del toreo increíble, y que más allá de para mí el toreo ser una actividad polémica, mal vista, sí, por todo lo que hay esos alrededor, debates los dejo aparte, ¿no? Pero a mí me enseñó una manera de afrontar y de entender la vida, ¿no? Porque lo digo y lo digo mucho, que para mí la vida es como estar en un ruedo, que lo único que te queda es confiar en tu preparación, confiar en tu intuición, haber hecho el trabajo previo, ¿no? Porque no nada más es de repente hoy es el día que me toca, como un maratón, ¿no? De hacer preparación de alto rendimiento y que al final del día, para mí, David Silvetti decía una cosa muy sabia, que decía que el toreo consistía en hacer fácil lo difícil y gozar. Y digo, de eso se trata la vida, ¿no? Y para mí, pues cuando estás en un ruedo, lo único que te queda es confiar en tu preparación, en tu intuición, dar lo mejor de ti y hacer lo que te toca. Que de eso se trata la vida, ¿no? Y gozar. En el camino, ¿no? Entonces, para mí fue un aprendizaje de vida, ¿no? Literal, no tengo una formación académica como tal, digo, me fascinan, soy devorador de cursos, libros, etcétera, pero todo autodidacta, ¿no? No tuve una formación, digamos, profesional o universitaria por andar persiguiendo ese sueño de convertirme en figura del toreo, o sea, ¿no? sí era parte de tu plan de vida hacerlo 100%. Renuncié a todo, renuncié a la universidad, hacia alto rendimiento, significa entrenar 8 horas al día, ¿no? Corría 90 kilómetros a la semana, que no era necesario para la actividad, hoy lo sabe la ciencia mejor, pero nosotros nos machacábamos corriendo, además de entrenar,
Y pues era parte de la disciplina también, 100%. ¿no? Del hábito. Y del hábito y de la forja también, ¿no? Porque... Que luego te sirvió para otros temas, y ¿no? que luego acaba sirviendo para otros temas. Pero también David Silvetti me empieza a inculcar mucho lo que hoy entendemos como mindfulness, ¿no? De meditación guiada, o bueno, más del bien... momento presente. De psicología deportiva, de conectarte en tiempo presente, de meditar, de ejercicios de relajación y demás. Entonces fue una etapa de mi vida, la verdad, muy padre, y que después también, pues en esta inquietud que tenía, la historia corta es que me pegan una cornada, cuando tenía 3 tardes firmadas en la Plaza México antes de tomar la alternativa, pues me paran por completo. Y por no tener nada que hacer, me meto un diplomado de desarrollo de sistemas en Libero. Literal, por no tener nada que hacer, ¿no? Y mi compañero de banca era el director de sistemas del INE. O sea, yo decía, ¿qué hago aquí, no? Y entonces aprendí y una cosa fue llevando a la otra, ¿no? Me salieron varias ofertas de dirigir varios proyectos de internet y demás. ¿Y si te gustaba? O sea, me fascinaba. ¿Sí te gustaba el tema de sistemas? Me fascinaba. Y de repente en una de esas propuestas de un business plan que desarrollamos nosotros, que no tenía ni idea ni que era un business plan, salí corriendo a la biblioteca del Libero a ver qué era, ¿no? No había Google en ese entonces. Y azares del destino, me ofrecen el dirigir un proyecto. Y les digo, oye, no, pero pues si mi camino es otro, ¿no? Y la única condición que les pongo es empezar a trabajar a la 1 de la tarde. Y me dicen, va. Entonces, desde 8 de la mañana a 12 del día entrenaba y después me iba a trabajar, ¿no? Y me empezó a gustar mucho el trabajo que hacía. Y empecé a cada vez llegar más temprano, a dejar más de entrenar y a estar la cabeza en otro lado, ¿no? Y en un ejercicio para mí de congruencia, que es algo que he tratado de ser muchas veces en mi vida, o lo más que puedo por lo menos, no digo a rajatabla porque nadie, pero de repente me ofrecen ir a torear a Tijuana, a correr toros, y digo, no, o sea, si ahorita me lastimo un toro me va a importar, ¿no? Y en ese momento no puedo estar así. Qué fuerte, ¿no? O sea, sí fue un punto de quiebre importante. Cañón, y una decisión muy consciente y muy enfocada, ¿no? Porque, insisto, cuando no está lo mejor de ti en algo, las cosas pueden pasar. Cuando le faltas el respeto a las cosas, los accidentes pueden pasar, ¿no? O más bien, pasan. Y dije, pues yo no quiero que me mate un toro ahorita, ¿no? Que 3 años antes, estando en activo, a mí si me mata un toro me da igual, es mi vida, es mi profesión. O sea, yo le entrego la vida a un animal. O sea, no había un miedo como tal para eso. Existe el miedo, pero es un miedo asumido y es un riesgo 100% y canalizado consciente. De una manera consciente. Sí. Y ahí te mueve todo, entonces, esa decisión. Literal. Entonces ya me enfoco en este tema, pongo en pausa, digamos, mi carrera taurina. Y pues se puso en pausa hace 25 años y sigue en pausa, ¿no? Oye, ¿y ahí ya eras papá todavía, no? ¿Cómo no, muy lejos. Te faltaba todavía un tramo. Tenía 25 años. Okay. Ni me había casado, ni mucho menos. Me casé cuando tenía 28 años. Okay. Inés, mi hija, nació cuando yo tenía 33 años. Ya. Y empecé a trabajar y es curioso, ¿no? Porque la vida, al final del día, lo dice Steve Jobs, muy padre, ¿no? Los puntos se conectan para atrás. Pero de telemarketing empecé a trabajar en temas de sistemas. Primero desarrollo web, luego sistemas para call center. Luego llevaba la parte operativa de un call center médico. Después de venta de seguros por telemarketing, de mercadotecnia directa para venta de seguros. De repente política pública, valores agregados. Y cuando me doy cuenta, pues tengo este monstruo que se llama Iluminemos por el Autismo. Que es toda una historia detrás, ¿no? Así es. O sea, ya es toda una aventura. Oye, bueno, ¿cuándo empieza? A ver, platícame ese momento que yo sé que te he visto muy activo, te he visto en redes, en muchos podcasts, en muchos lados. Y te quiero decir que te admiro, de verdad. Y admiro esa fuerza y esa entrega. Ahorita la gente que nos está viendo o escuchando va a saber por qué. Porque no es de toros, ¿no? No se trata de hablar únicamente, pero es parte de tu vida y hay que mencionarlo como lo que es. Pero te escuché en algún momento hablar sobre ese día, ¿no? Sobre ese día que, si no estoy mal, 2012, ¿no? Que escuchas una frase, un diagnóstico médico, que incluso yo me sentí muy identificado contigo porque yo lo he platicado aquí. Yo todavía te puedo decir cómo olía el consultorio. También cuando a nosotros nos dicen que mi hija Balbi, tiene una discapacidad auditiva y me dicen, tu hija es una persona sorda, ¿no? Y va a hacerlo toda la vida y va a poder escuchar únicamente el 50% y tal, ¿no? Yo me acuerdo del orden en cómo están acomodadas las cosas, de tal. Y cuando te escucho a ti, que por supuesto que es un diagnóstico distinto en muchos sentidos,
digo, es que sí pasa eso, ¿no? Y te tiembla todo. Se te viene el mundo encima. Se te viene el mundo encima. Platícame qué pasó. Y nos confirman el diagnóstico de autismo, ¿no? Que yo creo que de las peores palabras que puede escuchar un padre, pues es que a tu hijo le pasa algo, ¿no? Y algo que no tiene remedio en sí, que no le vamos a dar 3 aspirinas y le vamos a quitar la gripa, ¿no? Y recibir el diagnóstico obviamente fue durísimo. Confirmar esas sospechas, que yo te puedo decir que es el peor pánico que he tenido, de decir, oye, sé que algo no va bien, ya me estoy empezando a informar y todo está guiando por aquí, y de repente tener la confirmación de que se trata de autismo. Es un balde de agua fría. No, un sartenazo, o sea, literalmente, ¿no? En donde es curioso, ¿no? La reacción y nuestra propia, ahora sí que humanidad, ¿no? Nos sentimos solos por completo, ¿no? Creemos que somos los únicos que nos ha pasado y sales de ahí totalmente devastado, ¿no? Digo que en mi caso, yo siempre lo he dicho y creo que del toreo lo que más aprendí fue que en mi miedo y en mi dolor mando yo, ¿no? Y poder canalizar ese miedo, ese terror, ese pánico, ese dolor, ¿no? Algo práctico, a decir, ok, eso es lo que hay. Tengo un hijo con autismo. Ahora, ¿qué hacemos con él? ¿No? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer en temas de terapias, en temas... Lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer, ¿no? Pero en ese momento se te cae todo. Se te cae todo. O sea, por más fregón que seas, por más resiliente, por más tal... al menos a mí me pasó igual, ¿verdad? Yo como ya era tanatólogo, ¿no? Cuando ya van a ser casi 3 años, ¿no? De eso. Y como quiera. O sea, con toda información. Yo lloré todo el fin de semana. Sí, te simbra. O sea, te simbra totalmente, sobre todo por algo que platicamos tú y yo fuera del aire, que ojalá hubiéramos puesto, fuera del podcast, que hubiéramos puesto un micrófono para grabarnos ahorita, pero dijiste algo muy cierto también. Lo que pasa es que mueren tus expectativas. O cambian, o son diferentes, pero al final eso pega. 100%. No, 100% porque, mira, yo lo creo mucho, ¿no? O sea, desde el momento que te enteras de que tu hijo es niño o niña, ¿no? Ya te viste. O sea, te dicen que vas a ser papá de una niña y ya empezaste a bailar el vals con ella en la boda. Sí. O sea, ya recorriste toda una historia de vida, ¿no? Y de repente, pues esas expectativas se mueren por completo, ¿no? Que yo, por lo menos, como lo entiendo hoy, que claro, 10 años después, 11 años después, pues obviamente es mucho más fácil, ¿no? El tiempo revela muchas cosas y entiendo el diagnóstico como tan solo aquello con lo que tú puedes vivir en paz como padre para hacer lo que tienes que hacer. Llámale autismo, llámale TEA, llámale TGD, llámale Asperger, llámale como quieras. La etiqueta y la clasificación diagnóstica es tan solo aquello con lo que tú puedes vivir en paz, ¿no? Porque si bien además hablamos de un duelo ante el diagnóstico, duelo significa pérdida, expectativas, ¿no? O sea, ¿qué es la historia que te contabas? ¿No? Es lo único que pierdes. Porque tu hijo ahí está. Ahí está y necesita la mejor versión de ti. ¿Y ahora qué vas a hacer al respecto, no? Para educarlo en un mundo que no está preparado para él. Entonces, durísimo, ¿no? Fácil, desde luego que no. Pero, y digo otra vez, pero con el tiempo pues es más fácil integrarlo de esta manera en tu vida, ¿no? Pero yo entiendo más que un duelo, un dolor, ¿no? Y un dolor que es permanente, que vivimos en un ciclo infinito de dolor, porque muchas veces tienes la aceptación total. Llevas una semana muy buena, tu hijo está modificando ciertas conductas que a ti no te gustan o que le molestan a alguien más. Pero ¿no? Ese es otro tema, ¿verdad? Pero, ¿no? Sí, por eso digo, sí. Y hago hasta manitas así de, ¿no? Que ahorita platicamos de eso. Y vas modificando esas expectativas, pero vamos a suponer que tienes una muy buena semana, ¿no? Y de repente vas al cine y acabas casi a golpes con el tipo de enfrente porque tu hijo se paró y gritó, porque tu hijo se paró y aleteó, porque le fue a pedir palomitas, ¿no? Y vas para atrás otra vez a la negación, al dolor. Entonces, al porque a mí, a todo esto, ¿no? Y creo que hay preguntas que no tienen respuestas. Ahorita que dijiste por qué a mí, yo lo tuve muy claro, ¿no? A los 3-4 días de que nos confirman el diagnóstico, voy a casa de unos amigos en San Luis Potosí, carretera, yo solo, esos momentos que me trato de dar. Y de repente me pregunta esta cuata, ¿no? Y me dice, ¿y te has preguntado por qué a mí? ¿No? Ella acababa de perder a su marido, muy amigo mío, 15 días antes. Y me dice, ¿te has preguntado por qué a mí? Le dije, no, ¿para qué a mí? Y las respuestas me las dio el tiempo, ¿no?
Oye, y siempre pregunto esto cuando hay una situación así de duelo, ¿qué había más, qué estaba más presente? ¿Había más tristeza, había más enojo, había más frustración, impotencia, o era más este reproche, decirle a Dios, oye, puta, ¿dónde estás? No, ¿por qué a nosotros todas estas cosas, no? ¿Qué es lo que pasaba más en el diagnóstico? Me queda claro que ha sido un proceso distinto a lo largo de los años, pero en ese primer instante, en ese consultorio que todavía te acuerdas cómo era, que te acuerdas en qué momento te lo dijeron. Pánico a lo desconocido, frustración a decir, o sea, no nos podemos quedar ahí. O sea, no te puede decir un especialista, tu hijo tiene autismo, darte una palmadita en la espalda y decirte ánimo, ¿no? Échale ganas. Y échale, literal, ¿no? Y oye, ¿qué sigue? ¿No? Pues hay que echarle muchas ganas. No, ¿cómo? A ver, ganas las tengo. Pero ahora, ¿qué hacemos con esto, no? Y cuando hablamos del autismo, pues yo digo, el problema no es el autismo, el problema es la falta de, y pongo una rayita en blanco para que cada quien la llene en su propio contexto y circunstancias, ¿no? Porque para mí el verdadero problema es la falta de información. Primero el acceso a la información verídica, accionable, que sepamos qué hacer los papás ante un diagnóstico, ¿no? Y un dolor tremendo, y te puedo asegurar que hoy puedo hablar de ello quitado de la pena, claro, ¿no? Pero ese dolor a mí me llevó a no poder hablar del tema, así como puedo hablar hoy, ¿no? O sea, batallaste para hablar. No, incluso siendo vocero de la causa, hace rato platicábamos de eso, ¿no? Es decir, después de probablemente, no sé, 200 entrevistas que di en el trayecto de formar Iluminemos, la primera vez, yo empecé, digamos, en el mundo del activismo por ahí de febrero del 2014. Que ahorita platicamos también de eso. Y en el 2015, la primera vez que yo mencioné que era papá de un niño con autismo, fue delante del presidente Peña Nieto en un discurso. En Palacio Nacional. O sea, amigos míos que me habían ayudado durante todo ese camino en temas de recaudación de fondos para otra fundación o en eventos que había hecho, incluso se sorprendieron de hablarme y decirme, oye, ¿por qué no me dijiste que tu hijo? Mira, me puse chinito. No habías dicho. No, a mí me preguntaba. O sea, tú ya estabas haciendo evento para apoyar a una fundación de autismo en ese momento. Antes de Iluminemos. Y me preguntaban. Y tú no decías. Y me preguntaban, oye, ¿por qué el autismo? Porque tengo un caso de inspiración cercano. No. Porque, y que es como le digo a todo mundo, a mí nadie me dice del dolor de hablar públicamente del tema, ¿no? Claro, 3 doritos después, 12 años, sí. Pues obviamente lo tienes más integrado en tu vida, ¿no? Pero a ver, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Qué sentías? Dolor. Okay. Dolor. O sea, cada vez que lo podías... tratabas de verbalizar, te dolía. No, incluso en el discurso, planeando el discurso, me asesoré muy bien y un tío mío me decía, decía una línea que tan solo tenía un hijo con una sonrisa que inspira, que tiene eso que llaman autismo, ¿no? Y me decía, menciona a Álvaro. O sea, soy papá de Álvaro y yo no pude. Porque no pudiste decir soy papá de Álvaro. Si digo soy papá de Álvaro que tiene autismo, dije, me pongo como a Magdalena a llorar ahí delante de todo el gabinete de Peña Nieto con vetos a ver con los medios de comunicación y formo la nota de... Sí, no, claro, me salgo en el alarma o en alguna cosa de esa ahí llorando. Me costaba mucho trabajo y hoy te puedo decir que mi mejor terapia es platicar con papás del tema y acompañarlos en ese proceso. Oye, ¿cómo era tu relación con Álvaro en esos primeros años? Tratando de descifrar qué pasaba. O sea, yo nunca he visto a mi hijo con autismo, he visto a mi hijo, ¿no? Pero con muchas incógnitas por los comportamientos que tenía. Explico uno, por ejemplo, le encantaba la música, 8 meses, y tenía unas bocinitas de esas que les metías el iPod, ¿no? Para oírlas, y se podía estar las horas ahí, y de repente se mecía, y todo el mundo decíamos, ay, qué padre, le encanta la música, 4 horas. Hay algo que ya no está bien ahí, ¿no? Entonces, todas esas sospechas y ese tratar de interactuar con él y eso, que para mí lo más difícil que tiene el autismo es justamente que perdemos la intuición como padres para guiarlos y acompañarlos. Porque no sabes. Ante la falta de reciprocidad. Exacto. Porque tú llegas con un niño neurotípico, una niña neurotípica, es casi high five y paz, y te da la mano, ¿no? Sí. Pues un niño con autismo a veces sí, a veces no. ¿Y de qué depende? De tu interacción con él. Y sí, la manera de conectar. Esto es distinta, que no significa ni bueno ni malo, es diferente, ¿no? Y parte de lo que hoy le digo mucho a los papás es, tienes que ser la cosa más interesante en el cuarto. Y tu relación con tu hijo tiene que nacer a partir de sus intereses, que no los tuyos, ¿no? ¿Qué hacemos los padres? Oye, me gusta el fútbol, quiero jugar fútbol con mi hijo, le avento una pelota y lo pongo a jugar fútbol. Y normalmente el hijo te sigue porque quiere estar contigo como papá, ¿no? Aquí no.
Aquí si su interés puede ser el fútbol, pues sí, pero juega a su manera. El mío juega con las manos, le gusta aventar la pelota por las escaleras. Estás tratando de que tire el penal y agarra la pelota y se mete corriendo a la portería con la mano, ¿no? Y es un juego diferente, no bueno, no malo, diferente. Y te tienes que adaptar a eso tú como papá si quieres tener una interacción con él. Que para muchos papás eso es lo complicado. Esa es la parte esta parte de flexibilidad y de adaptación a conectar de una manera distinta, como dices, ni buen ni mal. Ahorita mencionas también algo que yo también le digo mucho en muchos sentidos, no nada más hablando de discapacidad, hablando de otros temas también, pero es esto de, es que eres un papá especial, ¿no? O sea, eres un papá especial, eres papá, güey. Eres papá y punto. Ya está. Ser papá te hace ser especial. Claro. ¿No? Yo son de los comentarios que digo, a ver, te dicen de todo, ¿no? Y no juzgo a la gente que los dice. Pero a mí cuando me dicen que soy un super papá, que le ponen un adjetivo calificativo. Eres un angelito, o sea, todo ese tipo de tonterías. Que la gente lo hace por sentirse bien ellos y por hacerte sentir bien, ¿no? Y que dices, o por ignorancia también, o por ignorancia también. A veces. O como de repente digo, es que México necesita más personas como tú. No, México lo que necesita es que cada quien haga su chamba y haga su trabajo y haga lo que le toca, ¿no? Y como digo, a ver, o sea, tener un hijo con autismo no me hace un papá especial. Tener 2 hijos me hace un papá, por lo tanto soy especial, que es distinto. Por el hecho de ser papá. ¿No? Y creo que muchas veces esos contextos te echan cargas también a ti, ¿no? Y que les compramos los conceptos de que Dios te mandó un angelito y ahí vas y todos de repente te lloran. Soy un guerrero. Y oye, gracias por el angelito, ¿ahora qué hago con él, cabrón? Claro, ¿no? claro. Que digo, la frase esa de no, Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, ¿no? Digo, pues con mucho respeto para Dios, pero a mí me confundió con Rambo, Chuck Norris y el Chapulín Colorado combinados. Ya no quiero ser guerrero. Sí, no, gracias, no, yo paso. Oye, ¿y cómo es después también la parte de su hermana? O sea, ¿cómo es la parte de la relación con Inés? Porque también hay muchos papás que ahorita nos están viendo, escuchando, que tienen esta situación y que hay hermanitos involucrados también. Que de pronto puede surgir, no digo que en todos los casos, pero estos padres un poco ausentes con otros hijos, ¿no? Mira, creo que es totalmente normal, ¿no? Porque tu atención como padre se va al que más lo necesita, ¿no? Y nos costó mucho trabajo, o sea, y mira que en esa casa se habla de autismo, sí. Ahora sí que a los 4 vientos, ¿no? También por mi trabajo. Y le costó mucho trabajo aceptarlo, ¿no? Por ahí de los 8 o 9 años me acuerdo perfecto que yo creo que es de los momentos más duros que he tenido en la paternidad, de que llegó Inés, mi hija, a decirme, es que odio el autismo, es que odio que mi hermano no hable, papá, ¿por qué mi hermano no habla? ¿Por qué no puedo jugar con él? Y tener que hacer un trabajo, ¿no? Con ella de manejo de las emociones, de manejo del dolor, etcétera, que digo, yo no soy pedagogo, no soy psicólogo, no tengo ni idea, ¿no? Pero intuitivamente en ese momento lo que hice fue sentarme con ella y yo llorar también y decirle, a mí también me duele. Y a mí también me pesa, y yo también lo odio, y a mí también me duele muchísimo que no me hable, etcétera, ¿no? Y acompañarnos, no acompañarla, acompañarnos en ese proceso que hoy, pues creo que mi voluntaria estrella en Iluminemos es mi hija, ¿no? ¡Qué maravilla! Y sabes que pasa mucho también, y me acuerdo de todos estos casos que me ha tocado acompañar de papás que han vivido la pérdida o experiencia de perder un hijo, de un hijo o una hija por fallecimiento, que es lo que les digo, es que dile a tu otro hijo, a tu otra hija, que también lo extrañas. Y también llora con él. Y también llora con ella. No pasa nada, ¿no? Y sin embargo, como padres, nos cuesta mucho trabajo asumir nuestra propia vulnerabilidad. Porque soy el papá, tengo que ser el fuerte. Debo de ser el fuerte, claro. ¿Y acá soy Superman? No, y al revés. O sea, por lo menos los libros hoy en día lo que dicen es acompañarlos y reconoce y mapearle las emociones. ¿Por qué le vas a negar a tu hija, ¿no? Que tú también necesitas un apoyo, que tú también estás que te lleve el demonio. Y validarte a ti es validarla a ella también. Porque es un reflejo. Claro, ¿no? Claro. Oye, y bueno, luego entonces viene toda esta parte de estar trabajando, estar chambeándole, y haces un primer evento, dices en el 2014. Y una cosa muy sui generis, porque de repente yo digo, caray, yo nada más quería hacer una campaña de concientización, ¿no? Literal, todavía lo digo con muchos amigos. Y se me ocurre hacer una iniciativa del Toreo se viste azul, que me cuestionaban mucho y me preguntaban mucho, güey, ¿por qué no haces una campaña con el Chicharito? Pues porque no conozco al Chicharito. No conozco, güey, es lo que conozco acá. Y conozco al Sotoluco, al Juli, y tengo acceso a lo que yo quiera, ¿no? Digo, el Juli y el Sotoluco fueron
fueron mis padrinos de alternativa, pues a los Claro. primeros que les hablé fue a ellos, ¿no? Creó la iniciativa El Toro se viste azul para hacer un festival taurino, una cena y una subasta, pero una campaña de concientización alrededor de ese evento y de ese pretexto, que no inventamos el hilo negro. O sea, Ya había... no, y ya había, por un lado, en el 2010, Autism Speaks comienza una campaña de iluminar de azul edificios y monumentos emblemáticos, por un lado, y por otro lado, replicando un modelo que en el mundo de las organizaciones de la sociedad civil lleva años. Hago un evento y una campaña alrededor del evento para comunicar mi causa. Principio básico, Ajá, ¿no? sí. Entonces dije, pues así va, ¿no? Yo nunca había hecho nada de eso y nos salió muy bien, ¿no? Y de ahí me empezaron a buscar mucho bueno, el día que hicimos el evento me acuerdo perfecto, además son de los momentos que tengo muy anclados en la memoria. Llego a tu casa. Gracias. A las 2:30 de la mañana, agotado, me siento en la cama con Álvaro viéndolo dormir y te juro que nada más le dije, agárrate porque no tienes idea de lo que acabas de despertar. O sea, sentí, era una plenitud y un gozo de haber hecho lo que habíamos hecho. Tremendo, ¿no? Incluso cuando nos fuimos a acostar, mi ex esposa me dijo, ¿cómo estás? Y le dije, no sé, pero agárrate porque esto me encantó, ¿no? Y de ahí yo dije, hice mi chamba. Y de repente varios amigos, bueno, varias gentes muy metidas en el mundo del autismo me empiezan a buscar a decirme, ¿y qué más sigue? Y yo no, yo hice lo mío. Terminé. Yo ya hice lo mío, ¿no? Y se me pone de pechito prácticamente todo para hacer una campaña con el fútbol como eje que fuera Iluminemos de Azul para poder comunicar lo que sucedía de iluminación de azul y edificios emblemáticos y que la gente supiera por qué, para visibilizarlo, ¿no? Que yo te preguntaba ahorita del tema del azul, que dices que no hay como tal una definición única de por qué azul, ¿no? No, hay muchas teorías. O sea, hay muchas teorías al respecto. Y muchas teorías de percepción incluso y equivocadas, ¿no? Porque hay gente que las causas necesitan símbolos y colores para ser representadas. Claro. Pero mucha gente se va por no, es que la prevalencia es más en niñas más en niños que niñas. 1 de cada 4. No, eso es lo que se creía hace 20 años. Hoy estamos viendo totalmente lo contrario. Okay. Pues hablamos de 2 a 4 o hasta 3 a 4, ¿no? 3 mujeres por 4 hombres, ¿no? Okay. Pero en la mujer el diagnóstico llega muy tarde porque enmascara mucho los comportamientos. Okay. Por otro lado, también hay teorías de que el azul simboliza como el cielo, ¿no? Lo profundo del cielo, ¿no? O lo profundo del mar, ¿no? Sí. O el color que también es esperanza, ¿no? Entonces hay muchas teorías, pero al final del día, yo digo, aquí los gringos no se comieron la cabeza ni se mataron de decir, oye, vamos a hacer una campaña como lo hacen con el cáncer de mama en octubre, con el color rosa, vamos a hacer azul en abril, ¿no? 2 de abril lo declara la ONU en el 2007 como el autismo, y estos agarran y se vamos a crear una campaña en abril de iluminar de azul, ¿no? Y yo no me comí tampoco, como digo, no me gano el premio a la creatividad, porque pues, lo único que hice fue, ¿cómo le ponemos? Iluminemos de azul, para conectarnos a eso, ¿no? Y en Azares del Destino, que luego es mucha gente cree que yo ya conocía el fútbol y que estaba metido en el mundo del fútbol. Sí, porque de repente todo el fútbol está hablando de eso. O sea, yo desde ahorita... Pero yo nada. No conocía... Bueno, jugaba fútbol, me encantaba el fútbol. Sí, pero no estabas metido ahí. Pero no conocía a nadie en el fútbol, ¿no? Y por Azares del Destino me recibe Justino Compeán, en ese entonces presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Le propongo una idea, y salgo con 8 de ahí, ¿no? Y salgo con la gente de marketing, de responsabilidad social de la federación, diciéndome, aquí está y trabajamos para ti, ¿no? Básicamente. En paralelo, el Jimmy Lozano, que además muy activo aquí, casado con Katy Serna. Sí, Katy Serna, claro, que la conozco también bien. de aquí en Monterrey. Ya la hemos invitado acá a ver si pronto viene aquí a Si Te Caes Me Invitas. Ojalá, porque también tiene una historia muy, muy padre que compartir, la verdad. Hizo una película o algo, ¿no? Un cortometraje. Un libro, un cuento y después el cortometraje. Sí. Y es de los libros, mi hermano Luca, que yo más recomiendo a las escuelas para explicar el autismo, ¿no? Porque lo abordó muy padre. Sí, pero, pues casada con Jimmy. Casada con el Jimmy, que ahora pues cada vez se nos vuelve más famoso el Jimmy. Creo que además se merecen donde está. Le ha ido muy bien. Y se ve que es un tipazo. Muy bien. ¿No? Mira, yo lo poco que lo conviví en ese entonces, y te puedo decir que mis respetos para él como persona. Ya por así que sus credenciales hablan por sí solo como profesional. Pero me busca Katy para decirme, oye, queremos hacer lo mismo que hiciste en los toros en el fútbol, ¿no? Y dije, bingo. O sea, te lo juro que yo sentí como se abrió el cielo así. Y se iluminó de azul. Y dije, no manches, pues ya la hice, ¿no? Tenía el yo de los toros en el fútbol, ¿no? Y como siempre también, y en su momento lo platicaba mucho con Jaime y con Katy, no es lo mismo que los jugadores de fútbol oigan de mí, que no tienen idea quién soy, ¿no?
a que lo oigan de un par. Y que Rafa Márquez le diga a Jaime Lozano, llevamos a hacer esta campaña, y un par que se siente identificado, ¿no? O sea, un compañero, o sea, alguien que estuvo conmigo en las canchas, ¿no? Alguien que, o sea, que también está viviendo. Se la ha jugado conmigo. Exacto, que se la ha jugado conmigo y está pasando por una situación así, sí. ¿no? Entonces, ahora sí que en circunstancias o accidentes de la vida, Katy empieza a buscar a diferentes futbolistas para hacer un video, y cuando nos damos cuenta tenemos a 23 estrellas internacionales, pero te hablo ya Chicharito, Paco Memo, varios seleccionados. O sea, todos los de la selección, el Piojo, muchos de la selección. Pero además Pep Guardiola, Xavi Hernández, Arjen Robben, y una cosa que se nos sale por completo de control. Yo cuando vi 3 nombres, Chicharito, Paco Memo y Guardado, dije, ya estuvo, claro, ¿no? Que además Andrés Guardado, después me tuve que disculpar con él porque ya no salió, porque se nos acabó la lana para poder grabar a todo el mundo. Y cuando me doy cuenta tenemos un video hiperpotente, que además fíjate lo que son las cosas y la ingenuidad y la ignorancia, ¿no? El no saber a veces es muy poderoso. El guión del video lo hicimos entre Rodrigo Aroca, productor y director del video, que tiene una productora que se llama Guayabo Films, Katy, Rodrigo Aroca. Lo primero que había leído de autismo había sido el día que me junté con él para ver lo del video y un manifiesto de la ONU y para le contar. O sea, no tenía ni idea. Ni idea. Okay. Katy, que llevaba 6, 8 meses con el diagnóstico, y yo que llevaba año y medio con el diagnóstico. No teníamos ni idea de qué era lo que estábamos haciendo, y sin embargo... O sea, faltaba mucho para mi hermano Luca y para todo eso. Pero años, ¿no? Y sin embargo el video que hicimos y el guión que hicimos fue espectacular. Cómo ver a toda la comunidad de repente diciendo quién hizo ese video, porque por fin cuentan lo que queríamos escuchar. Y decíamos, Katy y yo, pues es que lo hicimos desde el corazón, no desde el conocimiento. ¿Cómo explicamos el tema, que es muy complejo, sino desde el corazón? Y total... hacemos la campaña con el fútbol de la mano de Katy, con este video de 23 estrellas internacionales. Se empiezan a sumar 99 futbolistas de la liga, ¿no? De que uno le decía a otro, y ahí nos tenías a nosotros mandando playeras por todos lados para que salieran, y redes sociales y demás. Y aparte la selección nacional, con 3 videos y el protocolo, y salían con las casacas. No, se armó un tema. Y el día que curiosamente viajamos, Jaime, alguien de mi equipo, bueno, el organigrama completo de Iluminemos. Que para esto, hago un paréntesis, ya estabas hasta el tronco en Iluminemos. Pero hasta o sea, ya estás de tiempo completo, pues ya después de... Entre comillas, pues, ¿no? Porque todavía tenía chamba, o sea... ahí todavía tenías chamba. Todavía tenía trabajo, no, pues o sea, todavía estaba trabajando... estabas clonándote todo el tiempo. No, y una locura. No me parecía en mi oficina en un mes. Pues, sí. O sea, fue de casi, ahí me avisan y desde acá resuelvo lo que pueda resolver, ¿no? Pero nos fuimos a Los Ángeles, fue Jaime, para platicar con los jugadores, que digo, dentro de las experiencias padres que yo me llevaré a la tumba, pues es de repente llegar al campo de la UCLA en Los Ángeles en un entrenamiento a puertas cerradas viendo a tus ídolos, ¿no? Y una frustración total de, no vienes de fan, no puedes sacar el celular, nada de que selfie acá con el Piojo, con el Chicharito, ¿no? Y platicamos con todos los jugadores. Jaime y yo acabamos cenando con ellos, que digo, otra vez, un fan del fútbol, de repente estar cenando, al lado de Héctor Moreno y al otro lado claro. Andrés Guardado y enfrente de Jonathan Dos Santos, te vuelves loco, ¿no? Pero... cuando regreso de ese viaje, se lanza la campaña el 29 de marzo, y cuando salgo del área ¿cómo se llama? Del aeropuerto, y veo las 3 portadas de los diarios más importantes deportivos de este país, con una foto del Piojo, con una nariz azul y diciendo Iluminemos de azul por el autismo, dije, mi trabajo está hecho, ¿no? Ya estamos del otro lado. Y pues no, se armó prácticamente yo digo, entre comillas, ¿no? La mundial, porque aparte, días antes me contacta una diputada que estaba promoviendo una ley de autismo que protege los derechos. Se pone en contacto conmigo, empezamos a platicar y me dice, oye, ¿qué vas a hacer? La campaña de los toros, tal. Y dije, no, hombre, olvídate de los toros, no sabes la que viene, ¿no? Y empezamos a confabular y hacer una estrategia para poner el tema en la conversación y en la agenda y aprovechar todo ese boom, digamos, para que se promulgara la ley, ¿no? Entonces, ¿Qué era, perdóname, Gerardo, pero qué era lo que buscabas? O sea, ¿qué querías en ese momento de fondo? Visibilizar y crear conciencia, nada más. Yo te lo juro que 8 años y medio después, de repente, yo nada más quería hacer una campaña de concientización, ¿no? Cuando me hablan por teléfono para ir para invitarme como orador a Palacio Nacional con el presidente a firmar la ley, dije, puta, ¿por qué yo? O sea, yo llevo 3 minutos en el mundo del activismo. O sea, y le hablé
a mucha gente especialista en el tema que me estaba buscando para ver qué más hacíamos, a decirle, oye, ¿Qué hago? ¿te importa que sea yo? ¿Puedo ser yo? O sea, ¿con qué autoridad me voy a parar a hablar del tema cuando llevo 1 minuto y medio en el tema, ¿no? Y el discurso, pues tuvo muchos inputs de grandes mentes que han trabajado durante años, pues promoviendo los derechos, ¿no? De las personas con autismo. Y cuando di el discurso, salí de Palacio Nacional diciendo que alguien me explique lo que acaba de pasar con mi vida en 6 semanas, 8. Y fue donde tomé la decisión de renunciar a mi chamba para aprovechar lo que habíamos creado y para ser congruente con mis intenciones de concientizar. Que esta visibilidad y concientización tiene que ver con una frase que me gustó, que mencionabas, y era y creo que es muy ad hoc con estos tiempos, que la inclusión no es un favor. O sea, la inclusión no es, ay, qué buena onda que son inclusivos, ¿no? O sea, qué buena onda que le están dando chamba, qué buena onda que están hablando de esto, que... No estás haciendo ningún favor. Es un derecho. 100%. ¿No? Y creo que desde ahí parte también el hablar de estos temas. 100%. Y te quería preguntar en relación a eso también, además del dolor propio, como lo entiendo como tanatólogo, el dolor de un proceso de duelo al recibir un diagnóstico inesperado de un hijo, de una hija, ¿por qué crees que sigue costando todavía hablar a las personas? Sobre todo hay muchas personas públicas que sus hijos están viviendo esta situación, pero que prefieren callar, o sea, prefieren ocultarlo. ¿Tiene que ver con un tema de juicio social? ¿Tiene que ver...? 100%. Yo creo ¿Cómo lo has vivido tú? Yo creo que es multifactorial, ¿no? Porque por un lado es el miedo al juicio social, por otro lado es el propio dolor de la no aceptación, no digo negación, de la no aceptación. De la no aceptación, que no es lo mismo. ¿No? Por otro lado también el tabú social y el estigma que existe alrededor del tema, ¿no? Y también por otro lado he tenido otras opiniones de hablar y de platicar mucho con gente así, de respeto a su privacidad, ¿no? Porque no queremos dar lástima. Okay. Pero es donde digo, fíjate cómo no estamos acostumbrados a tener conversaciones que parezcan que nos pueden parecer incómodas, por decir algo, por miedo a un juicio social, por un tabú, por lo que sea, que no asumimos nuestra propia vulnerabilidad por el qué dirán o porque no quiero que me tengan compasión, ¿no? Porque ahorita lo decías tú y yo así lo creo, ¿no? Muchas veces cuando dices tengo un hijo con autismo, sucede de todo. Sucede desde lo que necesites, aquí estoy, el día que quieras hablar, aquí estoy, cuenta conmigo, hasta el otro lado, de que también es incómodo, ¿no? De, dale brócoli en exceso porque entonces no sé qué y con eso se va a curar. El problema son los colorantes y el problema no sé qué. Y las vacunas. Sí, las vacunas. Y insisto, la gente lo hace por un bien. Yo leí un libro y me dijeron que no sé qué madre, ¿no? O vi un video y escuché un reportaje. Sí. Pues, no, todo el mundo da consejos. Cañón. Entonces también mucho lo hacen por un respeto a su privacidad y a que no quieren dar lástima, ¿no? Yo he recibido comentarios, bueno, ya no, obviamente, faltaba más, pero uno de los primeros comentarios que recibí fue no le digas a nadie, te lo van a etiquetar. Incluso eso lo piensa mucho, ¿eh? Y incluso también me han dicho que lo que me he dedicado es a ponerle etiquetas a mi hijo. Wow. Y digo, y para mí es muy simple, ¿eh? Si yo ponerle una etiqueta va a hacer que tú lo trates mejor, se lo voy a tatuar. No le voy a poner una etiqueta, lo voy a tatuar. Porque si yo llego contigo, claro, llega un escuincle de 8 años, sonriente, güerito, y además que tiene, perdón mi francés, pero bueno, no lo voy a decir así. Pero, no, dilo como es. No, pues digo, pequeño cabrón, es un manipulador de quinta. Sí, llega con una sonrisita. Con el carisma, sí, todo. Y se gana a todo el mundo con una sonrisita, ¿no? Pero en esa sonrisita puede gritar, puede aletear, puede estar muy inquieto con las manos por la ansiedad que tiene y eso puede provocar un juicio tuyo. Si tú no sabes que tiene autismo, tu reacción puede ser cualquiera, pero también puede ser un tema de juicio, de oye, educa a tu hijo, oye, güey, dile que no grite, oye, sí, pues está chiflado, güey, ¿no? ¿Qué, o sea, ¿qué te pasa? Contrólalo, me ha pasado, ¿no? Y que si te digo que tiene autismo, te bajo la guardia. Y entonces, y además yo como lo digo y lo creo, puede ser que lo quieras tratar bien por compasión, por lástima o por empatía. A mí me da igual mientras tú lo trates bien. Entonces, si yo le tengo que poner una etiqueta, y además, el mundo le va a poner etiquetas, el mundo lo va a clasificar, prefiero controlarlo yo y ponérselo yo. Y lo que tiene el chavo es autismo y me da igual y no pasa nada. Guardando todas las proporciones, justo hoy hoy que estamos grabando esto, tuvimos la junta con la maestra de Balbi, de mi niña, ¿no? Y pues acaba de entrar, entonces está como está en Kinder 2 y está como todavía la maestra conociéndola y tal, y hablamos justo de los auxiliares auditivos.
Y es lo que yo siempre he pensado también. O sea, digo, es que hay que decirle a los niños que así como de pronto, hablando de otro tema, pero así como usas los lentes para poder ver, ¿no? Es un apoyo, es un auxiliar para la visión, pues también un auxiliar auditivo sirve para escuchar. Y ya está. Y le decíamos a la maestra, di eso si te pregunta un niño que por qué Balbi tiene aparatos, ¿no? Y ya. Y se acaba el tema, ¿no? Sí. Porque aparte ya también es igual con toda la sonrisa y el carisma y social y bueno, demás, ¿no? Pero ella no le importa, o sea, ella está en una posición distinta, ¿no? Digo, tiene 5 años, etcétera, ¿no? Pero a veces como papás somos los primeros que nos frenamos. Y somos los primeros que le metemos el morbo al tema, ¿no? Y convertimos un tema de algo que no debería ser un tema. Porque tan fácil como esto decirlo. Es un día, yo digo, de las mayores lecciones que he tenido en mi vida, ¿no? Pero un escuincle de 9 años, de repente en el salón de clases, antes de la pandemia, hace 4, y voy entrando y de repente están ahí todos jugando, todos los niños corriendo y vienen, y de repente pasa Sandro, uno que se lleva muy bien con Álvaro, y de repente, ¿qué onda, Sandro? High five, ¿no? Me choqué, oye, ¿cómo estás? No sé qué. Y de repente le digo, ¿y cómo se porta Álvaro? ¿No? No, pues muy bien, ya sabes, de repente se para y de repente se tiene que salir del salón y de repente Ángel, su monitor, lo ayuda y no sé qué, tal. Y le digo, oye, ¿y tú sabes que lo que tienes es autismo? Y se voltea un niño de 9 años y me dice, ¿y? Mira, me cerró el pico y dije... ¡Qué buena anécdota! Ya no es un tema. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a normalizar esas conversaciones. Oye, que tiene un aparato. ¿Y por qué tiene un aparato? Sí, oye, ¿por qué no oye? ¿Por qué no oye? Y nada más tiene un aparato y no pasa nada, ¿no? Pero es normalizar las conversaciones. Para mí, lo que puede, por lo menos, lograr... porque además eso logra un empoderamiento en la familia, ¿no? Yo cuando lanzamos la campaña, pues decía... O sea, de repente me cuestionaba mucho, ¿no? Decir, a ver, es una campaña de publicidad, no nos equivoquemos, ¿no? Oye, a una escala tremenda, increíble. Pero es una campaña de publicidad, ¿no? Claro. Pero cuando me di cuenta que esa, entre comillas, campaña de publicidad, el efecto que estaba teniendo en las familias, ¿no? En abuelos que llegaban y me decían, gracias a ese video entendí lo que tiene mi nieto, gracias a que vi a la selección, o gracias a que vi una foto, o gracias a que vi algo, pude hablar del tema, o pude agarrar el video y decirle a el salón de clases, esto es lo que tiene mi hijo. O sea, cómo empoderó una comunidad fue de una sorpresa tremenda. Y obviamente, pues también es parte de lo que me ha hecho adicto a mi trabajo, ¿no? Oye, ¿y qué pasa después de esto? Después de lo del fútbol, después de toda esta campaña, ¿qué pasa con Iluminemos? O sea, ¿cómo es su proceso a lo largo de estos años? Mira, hemos pasado... Que me imagino que ha sido también la pandemia y demás. No, mira, yo te puedo decir que ha sido el trabajo más difícil que he tenido, más duro por mucho, pero el más gratificante de todos. Me he vuelto un adicto a la plenitud que me causa mi trabajo y que además yo lo digo y lo grito a los 4 vientos si es necesario, pero yo he encontrado en el acto de dar, de trabajar para los demás, de dirigir una fundación, el acto de egoísmo más puro y duro para mí, porque al que le guste es a mí. Y mucha gente me dice, ay, qué padre lo que haces por tu hijo. No. No tiene culpa de que su papá es un tipo inquieto, yo lo hago por mí, ¿no? Y eso me ha llevado. Fácil, ojalá que hubiera sido fácil, muy difícil, porque también creamos 2 torres de Babel, ¿no? De repente, de la noche a la mañana aparece una fundación que se llama Iluminemos de Azul por el Autismo, que está en todos lados, ¿no? Pues esa fundación tiene la vida económicamente arreglada, si tiene a Guardiola, si tiene a Xavi Hernández, si tiene al Chicharito en un video, ¿no? Sí, ya está todo hecho, ¿no? Ya con eso. No necesita apoyo, pues este güey conoce a todo mundo, ¿no? Bueno, y nada. Primer año de presupuesto de gastos operativos de Iluminemos, 750,000 pesos en un año. Pues, y éramos 2 personas. O sea, yo no cobré sueldo 3 años prácticamente de Iluminemos, cuestionándome muchas cosas también en el plano personal de por qué tengo que hipotecar mi vida por perseguir un propósito mayor, ¿no? Pero por otro lado, pues una plenitud y una satisfacción tremenda, ¿no? Con muchísimos altibajos, ¿no? Yo te puedo decir que así como hablo apasionadamente del tema, también necesito mis espacios y mis pausas por lo menos 2 veces al año del agotamiento que conlleva, ¿no? O sea, tú como tanatólogo, o sea, ¿quién ayuda al que ayuda, no? Necesitas mucho acompañamiento. A mí me ha llevado a terapias más de una vez y necesito yo de un acompañamiento que al mismo tiempo mi mejor terapia es hablar del tema, ¿no? Y se ha convertido en
lo mejor que me ha pasado Es que, en la vida. es que te conviertes en una especie de cuidador, ¿no? Y entonces puedes llegar a caer en eso, en ese el síndrome del cuidador, del burnout, ¿no? Del Sí. quemarte y en nada. ¿Por qué? Porque estás ayudando, dando, compartiendo, apoyando, acompañando, tal. Y de repente yo he tenido mis espacios y ya no quiero hacer nada. Y desequilibras el equilibrio de dar y recibir cuando nada más estás dando, ¿no? Entonces es muy agotante. Cañón. Que yo, a ver, aquí ni una víctima, ¿eh? Lo hago porque quiero. Claro, pero sí pasa. Lo hago porque quiero y porque me apasiona y porque me encanta, ¿no? Pero pues, eso no le quita lo difícil, ¿no? Pero nos dimos cuenta muy pronto de, ok, hicimos una campaña de concienciación que tuvo un efecto y un impacto increíble. Pero necesitamos ser congruentes. Y si queremos provocar un cambio radical, ¿qué tenemos que hacer? Políticas públicas. Oye, si salí de Los Pinos con casi el teléfono celular el particular del particular, no te voy a decir que del presidente, pero sí con casi un oye, y me contestaban el teléfono para pedir lo que fuera, ¿no? Y aprovechar ese momento, ¿no? Y luego también que la campaña era tan poderosa, pues que era mi mejor carta de presentación. Pues se la mandaba adjunto en un mail, así en la firma, ya viste nuestro video pidiéndole una reunión, y lo veían y decían, ¿quién es este güey? Tenemos que recibirlo, ¿no? Sí. Pero en esa torre de Babel, pues también está lo duro, ¿no? Porque hasta hace 5 años éramos un equipo de 5 o 6, que parecíamos 28, ¿no? Hoy afortunadamente ya somos más, somos 13, y vamos bastante bien. La pandemia nos vino a poner de rodillas. Abril es el mes del autismo, se declara la pandemia un 13 de marzo. Sí, o sea, abril nada. ¿No? Más bien, el 11 de marzo, porque era además nuestro aniversario, estábamos en una cena aniversario, que de repente en la mañana se declara pandemia global y yo cancelamos el evento y no, o sea, porque si no lo hacemos y no recaudamos, no llegamos a mayo, ¿no? Y nos agarró con los dedos en la puerta, a todos de sorpresa. Nada más digo que de repente, a diferencia de todos, tuvimos que cancelar 48 actividades, entre ellas campañas de recaudación de fondos, y nos quedamos operando con el 30% del presupuesto, ¿no? Y de ahí a sobrevivir. Y por un lado, a sobrevivir como organización, a sobrevivir como equipo de trabajo y como personas, y aparte no abandonar a nuestra comunidad, ¿no? Que ese para mí ha sido el reto. Eso es lo más importante. Ese, ¿no? Para mí era el grandísimo reto. Y en un ejercicio increíble, además con mi equipo que tuve, que te lo comparto porque creo que puede añadir mucho valor, en una reunión, en el caos que hacemos, cancelamos todo y demás, de repente agarré y le hice una pregunta: ¿para qué somos buenos? ¿No? Y pues todo mundo, sí, vamos a hacer un FODA de Iluminemos. No estoy hablando de Iluminemos. Estoy hablando de nosotros como equipo de trabajo. ¿Para qué somos buenos? Porque si nos enfocamos en eso, vamos a poder seguir con nuestro trabajo por un lado y por otro lado sobrevivir. Porque está la cosa que va a ver cuánto dura. Ahora sí que el primer fin de semana de marzo va a durar 3 semanas. Sí, va a durar un mes, va a durar 2 meses. Y que se extendió, ¿no? Entonces fue una parte muy dura, pero muy positiva, la verdad, porque pudimos pivotear, pudimos reinventarnos y además pudimos hacer muchas acciones que queríamos hacer en cuanto a apoyo a familias, que no podíamos hacer por la limitante de la presencialidad, ¿no? Que en el momento que se virtualiza todo, pues todo por Zoom. Grupo de apoyo, Congreso Iberoamericano de Autismo, que en vez de tener que invertir, no sé, $1.5 millones en viáticos para traer conferencistas, pues ya era todo online. Pues te mando un link, ¿no? Pues y asunto resuelto. Entonces nos permitió mucho. Y todo este camino al final del día lo que nos ha llevado a entender y a tener una perspectiva muy amplia es qué realmente es lo que tenemos que trabajar para realmente provocar un cambio radical. Podemos impulsar la mejor política pública. ¿De qué depende? De quién la ejecuta. Pues sí. Meaning los gobiernos. Sí. El sistema, y pues ahí está. Podemos generar y crear la mejor campaña de concientización que se ha visto en el mundo entero y en todo el universo. Y si no resolvemos la parte fundamental, que es en lo que trabajamos hoy todos los días, que al final, en 3 ejes, ¿no? Pero una familia que necesita formación, información y herramientas socioemocionales, ¿no? Entonces tenemos un grupo de apoyo de padres, tenemos una línea de apoyo emocional, tenemos diferentes procesos de acompañamiento 1 a 1 en donde nos puedes buscar y ya sea yo o un equipo de voluntarios o gente del staff puede platicar contigo durante 1 hora, 1 hora y media para acompañarte en el proceso y para poderte guiar, para ahorrarte muchos descalabros, ¿no? Y sobre todo tener con quién compartir, ¿no? Que tú sabes lo valioso que es eso. Por otro lado, el tema de formación de profesionales. En Monterrey aquí, y siempre lo he dicho y lo he reconocido públicamente además, que si yo hoy
estuviera viviendo el diagnóstico de mi hijo, no sabes cómo me gustaría que fuera aquí en Monterrey. Porque la cantidad y calidad de profesionales que hay hoy por hoy aquí, no la hay en otras partes de México y no la hay en otras partes del mundo, ¿no? Y estoy tratando de descifrar o de hackear cuál es el tipping point, sí, cuál es ese punto de inflexión, qué lo causa, ¿no? O sea, que desde la raíz, ¿no? Todavía no lo encuentro, pero bueno, tarde o temprano lo vamos a hackear. Y el tema de formación, de formación profesional, ¿no? Porque no nos podemos quedar en donde estamos. La información que hoy tenemos de autismo no es la misma que teníamos hace 4 años, no te digo 10, ¿no? El conocimiento va a una velocidad agigantada. A veces, Gerardo, pasa, y yo lo he hablado incluso con ginecólogos, con médicos, pues, ¿no? Con pediatras, he hablado del tema de la discapacidad, por ejemplo, hablando particularmente de mi hija, he hablado del autismo y tal, y hay muchas cosas, o sea, hay mucha malinformación o desinformación, o información de más, también, ¿no? O sea que, como dices, es todo. No es que yo sé que, perdón por lo que voy a decir, pero es que si le das cebolla, ¿no? A veces esas tonterías. Sí. Ya, pero con eso, se revierte, yo he escuchado esto, se revierte el autismo. Con este suplemento, con eso ya. Entonces, yo creo que para muchos padres que están viviendo una situación como esta es demasiado frustrante. 100%. De hecho, un muy buen amigo que su hijo tiene autismo, está viviendo toda esta situación, me dice, no tienes la idea de la cantidad de doctores, de especialistas, de profesionistas, de psicólogos, de terapeutas, de tal, y todos te dicen algo, ¿no? Y muchas veces algo diferente. Eso era lo que te iba a decir. Y me habla, ahorita que decías lo de la semana, él me comparte mucho eso de que es semana por semana, y a veces cuesta tuvimos una semana buena, la segunda semana, tercera, no, hubo algo, y nos regresamos 3 meses, güey. Y dónde estuvo la clave, ¿no? O dónde estuvo lo que se pudo haber hecho diferente. Entonces, ¿cómo lo ves todo esto? O de repente a la inversa. O a la inversa. Da un salto cuántico ¿también? Espectacular y dices, ¿a qué se debió? No sé. Pero, ¿cuál es tu visión de eso? O sea, ¿dónde está? Igual, a lo mejor es una pregunta retórica, pero ¿dónde está la respuesta auténtica y real a llevar una mejor calidad de vida para los hijos? Acabas de dar para mí en algo que yo he entendido y que es fundamental y clave, ¿no? Cuando afrontamos el diagnóstico estamos buscando respuestas por todos lados y de acuerdo a nuestra capacidad de información o socioeconómica incluso, ¿no? Y olvidamos lo más importante, calidad de vida. Y yo se lo digo mucho a los padres que el enfoque debe de ser 100% calidad de vida del entorno familiar. Tener con autismo es muy difícil. Te puede condicionar absolutamente toda tu vida, ¿no? Yo comparto lo que dices de que para mí se convirtió la vida en semana a semana. Semana a semana. Y así me lo asumí. Hoy estoy teniendo que cambiar un poquito de perspectiva porque yo ya no soy un niño, ya tengo 48 años, tengo que empezar a construir un poquito el futuro, ¿no? Pero yo me lo tomé semana a semana. Y para mí, cuando hablamos de calidad de vida, no basta agarrar y decir voy a quemar las naves y me voy a llevar a mi hijo a San Antonio porque ahí está el mejor y demás. No, espérate, porque si bien sí se pueden revertir muchos efectos derivados de la condición, sí se puede, en comportamiento, en comunicación, en habilidades sociales, pero el autismo va a estar toda la vida. Y son personas que van a requerir de apoyos en mayor grado o en menor grado. Pero el resto de la vida. El resto de la vida. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Enfocarte en independencia y calidad de vida. Y calidad de vida del entorno familiar. A mí me pasó de repente, oye, ¿cuál es la mejor terapeuta en integración sensorial? Oye, pues quedas a casa del demonio, Ciudad de México, ¿no? Pues no pasa nada, yo no lo llevo. Pero cada martes y cada jueves que yo llegaba a tu casa, tocaba la puerta y era una caja de Pandora. Porque me recibían aumentando madres del tráfico, que estuvo nefasto, que tal, que digo, entiendo perfectamente, hasta que un especialista en Estados Unidos, que tengo una gran relación con él, que platicando con él, de repente agarra y me dice, Gerardo, hacen 45 minutos en el coche para ir a recibir 45 minutos de terapia y 45 minutos de vuelta, y donde más autista es en el coche. Donde más se está él autoestimulando es en el coche. Y encima el desgaste familiar. Y dices, claro, calidad de vida y vida independiente en todo lo que hagas. Y aquí en Monterrey hay profesionales, tienes Arena, pero tienes Coti, pero está Edna García, que es una bala en temas pedagógicos, está Ede López, que es un neuropsicólogo espectacular. O sea, hay muchas opciones aquí en Monterrey que ojalá
Bueno, yo estoy pensando en traer a mi hijo para que me lo evalúen aquí, a ese nivel te lo puedo decir. Olvídate de llevártelo a ver a dónde, no, aquí, ¿no? Pero es el chiste de ir partido a partido, semana a semana, ¿no? Y que es algo que hay que ir paso a paso, no por darle, a mí un día me propusieron darle, imagínate que comprara un perico, que le diera pepitas, ¿no? Y que la cáscara de las pepitas se las diera a mi hijo y que con eso iba a hablar. ¡Wow! Puta, estuvimos a punto. Sí, porque es que buscas todo, lo que te digan. Porque te aferras a lo que puedas. Sí. Te aferras a lo que puedas, ¿no? Pero al final del día lo que tienes que hacer es lo que te toca. Intentar ser la mejor versión de ti mismo como padre, como pareja, como familia, para sacar lo mejor de tu hijo. Con una condición o sin una condición. Que yo digo, ¿qué pasaría si invertimos la mirada como papás, y en vez de agarrar y decir, oye, soy papá único con autismo, soy papá, punto número 1. Oye, que mi relación con mi hijo, que tengo otros retos, que todo, pero la vida son unas por otras. El chiste es que las unas no sean más pesadas que las otras y ya está, ¿no? Sí, tratar de suavizar un poco más el tema, ¿no? Uh-huh. O sea, que sean los mejores días. Sabes que platicaba yo con un grupo de papás con niños con cáncer y justo hablábamos de ese tema. Se me hizo bastante interesante porque estamos tan preocupados por quitar el cáncer, así, eliminarlo, ¿no? Matarlo de cierta forma, ¿no? Que se vaya, que nos olvidamos del que tiene el cáncer. ¿No? O sea, que nos olvidamos del hijo o de la hija. O sea, nos olvidamos del que está al lado. Y esto no nada más pasa con los niños, pasa también con los adultos, y pasa con el enfermo, y pasa con el que está pasándola mal. Y no, es que tienes que ir, como dices, tienes que ir a no sé dónde porque ahí está tal y no me importa. Y ahí ves, pobrecitos, ¿no? Y a veces quitando calidad de vida y quitando bienestar y obviamente todo el tema complejo del sistema familiar y todo lo que hay alrededor y tal. Pero no, es que ahí me dijeron que... Y luego resulta que no. Entonces los niveles de frustración son altísimos. Porque te agarras de algo y vas y fracasa. A mí cuando me dice alguien, me toca también acompañar pacientes con cáncer que me dicen, oye, es que ya me dijeron, David, que te voy a inventar, pero en Oaxaca está un médico ahí medio chamán tal, que él es el que ya quita. Y les digo, ok, nada más cuidado con las expectativas. Porque si todo lo estás... Entiendo desde el punto de vista de la fe, ¿no? Yo también creo en Dios, etcétera, tal, ¿no? Creo en los milagros, etcétera. Pero cuando pones todo en una sola cosa... Le otorgas demasiado poder sobre ti. ¿No? O sea, y eso es duro y eso es lo que muchas veces daña más. Te quería preguntar también, en todo este proceso que has llevado, ¿qué es lo que más te ha costado con Álvaro? O sea, ¿qué es lo que ha sido más duro a nivel personal? O sea, para ti que digas, puta, esto sí la pasé mal o la pasaba mal o me sigue costando. Me sigue costando y es una labor y es un trabajo de todos los días, ¿no? Desde que me divorcié, me marca por FaceTime. Pero me marca por FaceTime a enseñarme el arbolito de Navidad que tiene o a enseñarme la pelota y que mi relación con él es totalmente distinta, ¿no? Y digo distinta y ni buena ni mala. A ver, es espectacular, yo la veo como buenísima, ¿no? Pero hay veces que cuesta trabajo porque, por ejemplo, el otro día estábamos jugando en un tumbling y el tumbling no tenía ¿cómo se llama? Las redes, ahí estaban los tubos. El güey se cae y se pega en el ojo. Y su reacción es se para y sale corriendo. Y yo corriendo detrás de él a ver qué le pasó, ¿no? O que de repente le dio COVID. ¿Y cómo se siente? Que no te lo puede verbalizar. Es una frustración y un dolor que obviamente se tiene que trabajar. Si de repente, te digo, a mí de repente me ven como empoderado y hablo del tema y demás, y hay gente, o muchos ven lo que aparenta ser y muy pocos ven lo que realmente eres, ¿no? Y lo que realmente vives, que como de repente digo, a ver, momentos de dolor mil, y cada vez que convivo con él es un reto, o cada vez que queremos irnos a un viaje es un reto. La vida es un reto constante, ¿no? Entonces trato de tomármelo lo mejor que puedo, y a veces con muchísima paciencia, que a veces no la tengo, a veces la pierdo, claro que la pierdo, como papá, oye, natural, ¿no? Y como persona, esperado, claro. Y son cosas que a veces me siguen costando trabajo, ¿no? Asumir esa... ¿Cómo te diría? Además, conforme va pasando las etapas de crecimiento, ¿no? Pues te vas dando cuenta del nivel de apoyos que va a necesitar. Y es donde te empiezas a preocupar por un futuro, ¿no? Que además, hace rato platicábamos la historia de Iluminemos, ¿no? Pero yo en el 2014, cuando me preguntaron qué más vas a hacer,
Yo mi sueño dorado es tener una empresa que le genere empleo a personas dentro del espectro, ¿no? Con discapacidad intelectual, con síndrome de Down. Y te puedo decir que llevo 10 años evaluando cuánto modelo me digas, cuánto modelo, y he visto cosas espectaculares que algún día las vamos a materializar en este país, desde un colectivo creativo de personas con discapacidad, autismo, porque ven el mundo de una manera distinta, ¿no? Claro. Pongo un ejemplo muy coloquial que lo ponen en esta agencia que se llama La Casa de Carlota and Friends, que está en Colombia, Brasil, España, que nos la trajimos a México en febrero del 2019. En abril del 2019, 2020. Pues en marzo del 2020 cerró, ¿no? Pero a nivel ilustración, ¿no? Si quieres una tipografía para una campaña de niños, pues ¿quién te va a hacer una tipografía más padre que un chavo con síndrome de Down, ¿no? Parte de ese principio. Sí. Otras empresas consultoras de tecnología, por ejemplo, a nivel, la consultora que me digas, que no digo cuál para no echarle comercial a ninguno, pero como consultores, acabo de ir a Filadelfia y estos cuates tienen a 550 chavos empleados en 5 ciudades distintas. O sea, hoy estamos empezando a ver modelos que a mí por lo menos me hacen pensar que lo que yo me propuse en un inicio, estoy en vías de lograrlo, ¿no? Que eso yo creo que es la gratificación más grande, ¿no? O sea, saber qué está pasando. O sea, que está sucediendo lo de aquel 2014, ¿no? Que era nada más como un eventito, ¿no? Y que el universo te va validando todo, el universo y muchas personas, ¿no? Sí. Pero al final del día, ahora que acabamos de estrenar un podcast de Iluminemos Podcast, que era un proyecto que teníamos 3 años, lo sacamos, estábamos atorados en él, hasta que dijimos, ya vamos a hacerlo como el Borras, ¿no? Y justamente hoy me compartían un correo que llegó de una mamá agradeciendo, que vive en Perú, ¿no? Y no en Lima, en una ciudad pequeña en Perú, y que se ha soplado los 4 o 5 episodios que hemos sacado y que está feliz porque le está llegando información de primera mano de una mamá o un papá como ella, ¿no? Entonces, son cositas que te van validando y que te van nutriendo. Sí, que te inspiran para continuar, ¿no? Cañón. Y que yo te puedo asegurar que los momentos más felices y de mayor plenitud que he tenido en la vida me los ha dado mi trabajo. Y que más de una vez, el otro día me preguntaron de qué tenía que pasar para yo poderme morir en paz. Y dije, pues ya pasó. O sea, yo llevo 8 años pudiéndome morir en paz. O sea, ha sido una cosa mágica. ¿Qué es lo que te ha ayudado con Álvaro? O sea, ¿qué es lo que dentro de todo ya estos años, a la luz de ya de haber visto la película completa, o al menos una gran parte de la película, qué es lo que puedes decir? Esto me funcionó mucho. O sea, esto me ha ayudado a seguir, a continuar en tu relación con él, en conectar con él. No tanto con Iluminemos, sino más bien como papá. O sea, ¿qué es lo que a ti como papá te ha ayudado? A lo mejor me vuelvo polémico por lo que voy a decir, pero empujarlo un poquito más allá de sus límites. Digo, con la formación que tengo, por mi forma de pensar, de actuar y demás, me gusta mucho empujarme ese límite, ¿no? Por lo menos irla recorriendo a ver hasta dónde llegamos, con seguridad, ¿no? Pero soy fiel convencido de que nadie le hace el favor a un hijo dejándole las rueditas de la bici. O sea, lo platicaba el otro día con un papá que me decía que le quitó las ruedas de la bici a su hijo con autismo y decía, ¿y qué le va a pasar? Lo mismo que a los otros, se va a caer y se va a raspar, ¿no? Siempre tratarlo de empujar un poco más, ¿no? En lo que no le gusta incluso. Cualquier chavo o cualquier niño o niña necesitan estructura, necesitan anticipación. Un chavo con autismo, una chava con autismo necesitan el doble, ¿no? Pero dentro de esa estructura tenemos que crear estructuras flexibles, porque no podemos hacer que convirtamos todo en una estructura, en una caja, que todo funciona por reloj, porque en el momento que no pasa, caos, ¿no? Y trabajar esa flexibilidad con él, ¿no? Hoy en la mañana tuve junta con el colegio, justo donde muchos de los cambios que se avecinan con la adolescencia y demás, a mí no me preocupan tanto porque tiene una flexibilidad tremenda, contrario a lo que dicta la norma dentro del espectro, ¿no? Porque ya se ha ido desarrollando así. Uh-huh. Y, por ejemplo, me he vuelto un adicto al rapel, ¿no? Próximamente a la escalada, ¿no? Estoy haciendo mis pininos, me fascina. Y obviamente a mis 2 hijos, ¿cuál es mi máxima ilusión? Le voy a compartirlo con mis hijos, ¿no? Y rapeleamos en Aculco en una pared de 26 metros, que Álvaro no lo he bajado porque está muy larga. Porque si me agarra al metro 3, 4 y se me empieza ahí a complicar la cosa, que yo puede salir muy mal. Pero lo he colgado, que como de repente digo, no subo esas fotos porque me puedo meter en un problema. ¿Cómo se te ocurre exponer a tu hijo así? ¿No? Bajamos con doble línea, es muy seguro, pero
siempre estarlo empujando un poquito más allá en todo, en el colegio, en la exigencia, porque tendemos a sobreproteger a nuestros hijos. Y si tienen alguna condición, por 10, no por 2, por 10, ¿no? Entonces, tratarlo de empujar un poco y tratar de tener una relación con él dentro de mi propio contexto de normalidad, pero casual, empática, de papá, de felicidad, de gozo, de experiencias, algunas salen fatal, ¿no? Algunas, hijo, algunas dices, mano, aquí sí se me hace que se me pasó la mano, la regué. Pero si no te expones, al final del día yo digo que los papás necesitamos muchas cosas, pero entre ellas esperanza, empoderamiento y vivir. Punto. Gerardo, después de todo lo que nos has compartido, que ha sido, verdad, una delicia, ¿no? Ha sido oro molido en todos los sentidos, no nada más por la parte de tu labor como papá, de concientizarnos sobre el autismo, sino también desde este tema del emprendimiento social que es, y de esta labor que se realiza, porque yo creo que muchos tenemos grandes ideas y a veces se quedan en el tintero, ¿no? Se quedan en el cajón, se quedan, ay, me hubiera gustado que fuera diferente para mi hijo, para mi hija, o para mí, ¿no? O sea, para mi propia vida por lo que estoy pasando. Entonces, eso creo que es valiosísimo. ¿Qué le puedes recomendar ahorita a los papás, sobre todo que nos están escuchando, que están empezando a vivir esto, que tienen un diagnóstico de esta condición? ¿Algún libro, alguna herramienta, algún especialista? Obviamente, además de tu podcast y demás que te platicamos, pero ¿qué le puedes decir? O sea, algo que se vayan a buscar terminando de escucharnos o vernos. Que todo va a estar bien. Que al final del día todo va a estar bien y que tenemos que hacer lo que nos toca, ¿no? A mí me educaron de una forma de que si no te gusta algo lo arregles, ¿no? Y no me refiero a arreglar a tu hijo, arreglar el entorno, ¿no? Porque el problema real hablamos mucho de inclusión, y hablamos mucho de inclusión porque hay una discriminación, porque hay muchas barreras allá afuera en el entorno, y que tenemos que ser los primeros promotores de la inclusión de nuestros propios hijos, de nuestros derechos, ¿no? Y que se acerquen, que hablen del tema, que puedan hablar del tema, y que si no pueden hablar del tema, que levanten la mano y que busquen ayuda. Tenemos grupo de apoyo, tenemos una comunidad, tenemos grupos en Facebook, tenemos diferentes servicios, pero que busquen apoyo y que busquen ayuda, porque creo que el ser humano se puede tirar muy fácil a la tragedia, ¿no? Y al victimismo, ¿no? El famoso triángulo dramático de Karpman. Y a todos nos mama el drama, ¿eh? A ver, yo no estoy exento, a todos nos fascina el drama. Pero creo que un gran pendiente que tenemos como adultos es saber cuándo levantar la mano y poder pedir ayuda, ¿no? Y que no están solos, y que en Iluminemos pueden encontrar una comunidad de padres y de madres que estamos dispuestos a hacer algo al respecto, ¿no? Y que podemos acompañarlos y guiarlos. Y si Iluminemos no lo representa, hay 150 opciones, ¿no? Por ejemplo, libros muy buenos, La razón por la que salto. Okay. Un testimonio en primera persona de un adulto en el espectro que habla muy bien. Hay otro que es autismo, ¿cómo le llaman esta serie de Autism for Dummies, ¿no? De los libros de For Dummies, que es buenísimo, ¿no? Y que tengan información, y que tengan información actualizada sobre todo, y que al final del día hagan lo mejor que pueden, que eso es suficiente. Sensacional, gracias. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde pueden encontrar Iluminemos? ¿Dónde se pueden acercar? En todas las redes sociales como Iluminemos por el Autismo. Yo no soy el más activo en redes. La verdad es un pendiente que tengo por ahí de que a lo mejor vendería más conferencias y me promueve un poquito mejor. Pero ahí vas. Pero me pueden encontrar a mí como Gerardo Gaya también en Instagram, que es donde más soy activo. Pero que se acerquen a Iluminemos, y que cualquier duda, empresarios, damos pláticas de sensibilización, fomentamos mucho el tema de la conciencia social, porque a partir de la información comienza todo, ¿no? Entonces que podamos hablar del tema sin tabús. Qué bueno. Eso yo creo que es lo que nos va a dar también la pauta para sentirnos más ligeros como papás y sentirnos más acompañados, ¿no? O sea, saber que no tenemos que crear ese morbo, ¿no? Y ese tema más allá de lo que es, ¿no? Uh-huh. Que es una realidad que ahí está, pero que desde el amor hace que todo cambie, ¿no? Desde que se ilumina azul hace que todo se vea diferente, ¿no? 100%.
Te quiero regalar este pequeño reconocimiento de Si Te Caes Me Invitas para que lo tengas por ahí en algún lugar especial, en tu oficina, en tu casa, por supuesto tu vasito conmemorativo y Muchas también gracias. unos de mis libros. Es la primera vez, el primer podcast que regalo libros aquí al invitado. Muchas pero gracias. son algunos de mis más recientes libros y te los regalo con mucho cariño porque de verdad que desde que conocí tu historia, porque estuve viendo por ahí algunos podcasts, algunas cosas, viendo lo que has compartido, sentí, en serio, tal cual la necesidad de traerte acá. Y a ti te gustó el título, entonces pues ahí coordinamos y compartimos eso. Y qué bueno, porque esa es la manera en cómo conectamos y podemos hacer que este mundo sea un mejor lugar para vivir para todos. 100%. Y te quiero hacer una última pregunta. Si ya te fueras a ir de este mundo, ¿qué te gustaría decirle a Álvaro? Si ya no estuvieras acá, ¿qué sería? Que lo hice lo mejor que pude. Literal. Esa ha sido mi misión personal, hacerlo lo mejor que puedo con mis hijos. Y ojalá sea suficiente para ellos. Y seguramente así es. Gracias, Gerardo. Al contrario. Gracias de verdad y espero que no sea la última. Ojalá. ¿No? Para que te eches otra vuelta y sigamos platicando. Feliz acá. de la vida, porque además soy fan de todos los temas de resiliencia. Cuando digo que en mi dolor y en mi miedo y en mi dolor mando yo, al final del día eso es resiliencia, ¿no? 100%. Y después lo entendí. Pero creo que hay muchos temas también por platicar y también que tú nos compartas como comunidad, ¿no? Porque Encantado, necesitamos lo que mucho necesiten. trabajo. Lo que necesiten, de verdad, me comprometo aquí públicamente. Ya está. En lo que necesiten en Iluminemos, aquí estoy. Va. Gracias, Gerardo. Al ti. Y recuerda, si te caes, me invitas. Si te gustó este episodio, compártelo con las personas que quieres. Recuerda seguirnos en Instagram como Si Te Caes Me Invitas y como David Montalvo MX. Dale like y suscríbete al canal. En www.davidmontalvo.com.mx también encontrarás todo sobre mis conferencias, próximos cursos, sesiones personales y muchos recursos de inspiración.